Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, esta es una ocasión especial. Resulta ser que teníamos un tema ahí guardado para exponer, pero resulta ser que esta semana, bueno, no esta semana, la semana pasada, cuando estén viendo esto, hubo el inicio de un conflicto armado en el mundo, bueno, en Europa, mejor dicho, que ha acaparado la atención de muchos, ha hecho pensar a muchas personas que esto es el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial, que con esto va a haber una crisis económica, que bueno, sí le está viendo para el sistema ruso, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hablar de eso. Y precisamente hoy vamos a aprovechar este capítulo para hablar sobre la problemática entre Ucrania y Rusia. Y bueno, me acompañan aquí mis compañeros de siempre, Ernesto, Jorge, Alejandro. Y hoy, pues precisamente ese es el tema sobre la mesa. Realmente no tenemos un guión preparado, es un guión más que nada de nuestras opiniones, de lo que hemos visto en internet. Y la primera, pues yo creo que Ernesto, él como trabaja en un periódico siempre está atento a todas las noticias que hay. Y no sé si me pueda explicar un poco acerca de qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania. De manera breve, por favor. Te lo agradecería. Así que por favor, Ernesto, tú, a tu opinión, ¿qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania? Pues nada, que se están peleando ambas dos naciones, así de simple. El antecedente más cercano es 2013-2014, cuando la región del Donbass organizó un referéndum para decidir si quieren su autonomía y o posterior independencia y después unirse a Rusia. Alegan todos que ese referéndum es ilegal. Y entonces el resultado pues no se reconoce, el resultado finalmente es a favor de la autonomía y anexión de Rusia. Y en teoría, pues debería haber procedido eso, ¿no? La anexión a Rusia, pero pues no ha procedido, no se ha podido concretar por lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno ucraniano asegura que es ilegal, el gobierno ruso dice que no, que todo es bajo la norma. Y a partir de ahí comienza una guerra en la región precisamente del Donbass. También se da la anexión de Crimea. La península de Crimea es una zona que está en el Mar Negro. La ciudad más importante de la península de Crimea es Sebastopol. Hay ahí una base militar que los rusos le rentan a los ucranianos para tener acceso al Mar Negro y que ahí tener una flota naval. Entonces, toda esta zona pues empieza a ser el centro de conflictos entre los separatistas prorrusos y todos aquellos que piden no separarse o bueno, que quieren seguir manteniendo la unidad territorial de Ucrania. Pues ya es una guerra que prácticamente ha durado 8 años, bueno, sí, mínimo 8 años, desde 2014 a la fecha. Ha habido casi más de 14,000 muertos aproximadamente, así oficiales, pero obviamente puede haber más. El problema también es que no nada más están involucrados los separatistas prorrusos, las tropas leales al gobierno, etcétera, sino también grupos de extrema derecha, neofascistas, neonazis, que tampoco quieren tampoco están de acuerdo con esta separación de Crimea y de la zona del Donbass para que se unan a Rusia. Entonces, pues bueno, los gobiernos ucranianos han tenido que enfrentar toda esta cuestión de la guerra. Obviamente, pues tienen que hacer un despliegue militar y demás, pero pues no han podido recuperar esos territorios. Los rebeldes prorrusos, pues tampoco han podido lograr la separación total de Ucrania. Y pues mientras tanto la guerra sigue. Los presidentes prometen acabar con la guerra, prometen salir victoriosos, pero no lo han conseguido. Y es en este ambiente que ya a finales del año pasado y principios de comienzan a haber tensiones con Rusia. Rusia, recordemos, pues es el producto resultante de la disolución de la Unión Soviética. Entonces Rusia lo que reclama es que en estas zonas del Donbass, estas zonas de Crimea, hay una población que es de origen ruso, mayoritariamente de origen ruso, a la que las tropas ucranianas se encargan de hostigar,
de maltratar y demás, incluso a asesinar. Entonces, pues lo que señala el gobierno ruso es que van a acudir en defensa de esos ciudadanos rusos que viven en Ucrania, con tal de protegerlos y de evitar que se derrame más sangre. Obviamente el gobierno ucraniano dice que no es cierto, que esa es solo una excusa que da Rusia para poder entrar a su territorio. Finalmente también hay que enmarcarlo en el aspecto global. Recordemos que también existe pues la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Esta organización es la carta o como tal el dispositivo de defensa europeo apoyado por Estados Unidos, en donde estos pues tratan de limitar la influencia en un principio de la Unión Soviética y después de Rusia, eh, y por lo tanto muchas veces han abogado por la anexión o por la inclusión de las antiguas repúblicas soviéticas en el tratado, en la organización. Y esto a los rusos, pues obviamente no les parece bien, debido a que señalan que tendrían entonces a gobiernos o a países que están a favor de Estados Unidos y a favor de Europa, prácticamente a la puerta de Rusia. Por lo tanto, señalan que no debería existir como una zona de exclusión o una zona de tanto riesgo entre Rusia y el resto de Europa. Por eso también en muchas ocasiones los rusos apoyan a gobiernos prorrusos o a candidatos en las elecciones presidenciales prorrusos que les permitan o les garanticen que estos países de las antiguas repúblicas soviéticas no vayan a integrarse a la OTAN. Este es el caso de Ucrania también, cuando lo que ocurre es que hacia 2018-2019, Petro Poroshenko, el que era presidente ucraniano y prorruso, pierde las elecciones y quien sube al poder es Volodymyr Zelensky, que no es un político, sino un comediante que pues, tenía sus programas de televisión y demás, pero precisamente por toda esta cuestión de ser alguien externo a la política ucraniana, termina ganando la presidencia y promete mejorar las relaciones con Rusia, promete que van a llevar una buena relación, que va a estar todo en paz. Y en un principio lo trata de hacer, sin embargo, también comienza a tener un acercamiento hacia Europa Occidental y hacia Estados Unidos, que les ofrecen a pertrechos militares, financiamiento para proyectos y demás, todo lo que necesitaba en un gobierno como el ucraniano. Recordemos que no nada más bueno, que muchas veces los países de Europa Oriental que fueron parte de la Unión Soviética tienen un nivel de vida mucho más bajo que los países de Europa Occidental. Entonces, pues realmente aún a estas alturas del partido, a este año, este 2022, existe una desigualdad enorme entre estos países y entonces requieren proyectos de infraestructura, proyectos de educación, vivienda, salud, etcétera, que les permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Así que Estados Unidos y Europa suelen ofrecerles también financiamiento para estos proyectos, para estos desarrollos, y Rusia los ve como una intromisión a su esfera de influencia, a su área de influencia. Entonces trata de impedir precisamente que estos países, quizá no tanto que reciban dinero para proyectos y demás, para infraestructura, sino para evitar que se unan a la OTAN. Este ha sido el caso con Ucrania. Ucrania ha tenido acercamientos, pero nunca se ha concretado nada respecto a ser parte de la OTAN. Eso hay que dejarlo en claro, que es una de las cuestiones que en estos momentos el gobierno ruso dice que no, es que ya prácticamente van a ser parte de la OTAN. Hasta el momento no se ha concretado nada, sí lo han hablado, pero parece ser más los costos que los beneficios para Ucrania. Entonces, pues no se ha podido concretar ya ni siquiera digamos inclusión, sino intención por ver si forman parte de la OTAN. Esta es una de otras de las cuestiones que Rusia señala o que Rusia arguye como motivo para estar ahí, o para poder intervenir en Ucrania y en toda la zona de las antiguas repúblicas soviéticas. Ya hacia enero, febrero de este año, principios de febrero, comienza el movimiento de tropas a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania y también entre Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es un gobierno que apoya totalmente a Rusia, el gobierno de Vladimir Putin,
Entonces, pues le permite a las tropas rusas pasar su frontera y establecerse en la frontera con Ucrania. Todo esto comienza a provocar tensiones, escaramuzas así leves, pero ya lo sabemos, el día 23 de febrero, miércoles en la noche, bueno, 24 de febrero en Rusia, en la madrugada, 23 de febrero en la noche aquí en México, Vladimir Putin da un mensaje por televisión donde arguye todo lo que ya se había señalado, que la OTAN busca integrar a Ucrania a la organización y esto significa una amenaza directa contra la seguridad de Rusia. También señala la cuestión de las matanzas de ciudadanos rusos o de origen ruso en la región del Donbass y señala también que grupos de extrema derecha o neonazis son los que están al mando de estas campañas de terror contra personas de origen ruso en Ucrania y en la región del Donbass específicamente. Además, menciona también que como estas repúblicas de Donetsk y Lugansk, también esta zona del Donbass, ya se independizaron o ya se declararon autónomas y quieren unirse a Rusia, también es necesario protegerlas de cualquier intervención militar del ejército ucraniano, ya que estas han declarado su autonomía. Por todo esto, señala Rusia, es necesario realizar una intervención militar con tal de proteger estas nuevas repúblicas autónomas, con tal de proteger a los ciudadanos de origen ruso, con tal de evitar que Ucrania termine siendo parte de la OTAN. Así pues, a partir del 24 de febrero en la madrugada, hora rusa, y ya dije de aquí en la noche del 23, comienza una operación militar encargada de bombardear primero infraestructura militar y demás de Ucrania, y que tiene como objetivo, como objetivo primero, salvaguardar estas regiones. Sin embargo, a lo largo de estos prácticamente 3, 4 días que ha ocurrido esta intervención, hemos visto que las tropas rusas no han avanzado únicamente en la región del Donbass, sino que han lanzado una ofensiva general contra el ejército ucraniano y han comenzado a penetrar en otras partes del territorio. En la zona del Mar Negro, después de haberse anexionado Crimea, también atacaron, entraban en el puerto de Odessa y a partir de ahí quieren acercarse a la capital Kiev. Por el este, pues han entrado por otras ciudades. Ya ayer, bueno, en la madrugada de hoy, tomaron la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y por la zona norte, junto con Bielorrusia, que Bielorrusia es la que les permitió desplegar tropas en su frontera con Ucrania, han comenzado la incursión hacia Kiev, la capital ucraniana. La capital, pues ya son prácticamente 5 días en los cuales ha habido bombardeos, no nada más infraestructura militar, sino también ataques a objetivos civiles, pero aún así la capital Kiev aún no ha caído. Se han encontrado con una resistencia bastante fuerte. Las tropas rusas se han encontrado con una resistencia bastante fuerte que les ha impedido avanzar como lo tenían planeado y que fuera algo rápido. Por otro lado, el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, ha decidido quedarse en la capital, en Kiev, y con tal de dirigir las acciones de sus tropas y con el fin de moralizar a la población y a los soldados que quieran, a los soldados y a la población que deseen defender su capital. Entonces, pues sus mensajes que ha lanzado desde que comenzó el conflicto, pues son precisamente llamado a la unidad, llamado a resistir y llamado a defender la capital y el país en general. Podemos observar, por otro lado, que una vez iniciada esta ofensiva militar rusa, Estados Unidos y la Unión Europea en un principio han señalado, pues, han expresado su preocupación y demás, y han comenzado a desplegar una serie de sanciones, sobre todo de carácter económico, con el fin de bloquear la economía rusa y tratar de presionar para que cese el conflicto y lograr una solución negociada al mismo. Por un lado, se trata de congelar bienes y activos rusos que están en el extranjero.
Por otro lado, también cortar las importaciones de gas ruso, que Rusia es el principal proveedor de gas para toda Europa. Eh, También cortar o dejar de comprar los cereales rusos con tal de igual de evitar eh, o de presionar en el aspecto económico para evitar que se siga dando esta ofensiva militar. Y por último, una de las sanciones quizá más llamativas sea la de excluir a Rusia de un sistema de pagos internacionales, de un sistema de pagos bancarios internacionales, que permite pues mover el dinero a través de cualquier banco del mundo. El sistema SWIFT sería, o sea, la idea es desconectar a Rusia de este sistema con tal de que no puedan mover el dinero de bancos rusos hacia el extranjero o de bancos extranjeros hacia Rusia. Por otro lado, por ejemplo, Reino Unido también ha comenzado a prohibir el visado o a revocar el visado de los ciudadanos rusos que viven en Reino Unido, y esto también ha tenido ya algunas repercusiones. El caso más conocido en este momento es el de Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, al cual le han revocado su visado, pues ha tenido que salir del Reino Unido y ha tenido que dejar la presidencia del club de fútbol del Chelsea, con tal de poder salir. Cuestiones así son las que han comenzado a haber, entonces una serie de sanciones. También envío de material militar, municiones, armas, etcétera, a Ucrania, pero aún sin un despliegue de tropas por parte de Estados Unidos o de algún país de Europa con tal de apoyar a Ucrania. En general, esto es lo que ha pasado en los últimos días, en los últimos meses, y que se entiende un poco con lo que ha pasado a partir de 2013 a 2014, cuando comienza este proceso de anexión por parte de Rusia de las zonas de Crimea, de las zonas del Donbass y de las zonas, por ejemplo, Donetsk, Lugansk, que se proclaman autónomas y que buscan incorporarse a Rusia. Ok, ya tenemos un panorama amplio de qué es este conflicto en cuestiones económicas, políticas, e incluso hemos visto sociales. No recordaba, yo pensé que fíjense que esto del Chelsea era algo alejado del conflicto ucraniano, pero ya veo que es algo relacionado e interesante esa parte. Y ahora yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cómo han visto en el ámbito de los medios de comunicación este conflicto? Porque hemos visto que Facebook, Twitter y otras redes sociales han metido noticias de este conflicto, pero las reacciones han sido variadas. Hay quienes le dan la razón a Rusia, hay quienes le dan la razón a Ucrania, hay quienes comparten noticias acerca de los soldados, ¿no? Que están ahí, que uno que hace TikTok para que su hija sepa que está bien, que veo que recientemente dicen que desapareció y que no sé qué más, otra que un supuesto avión que derribaba aviones rusos de Ucrania, que era el fantasma de Kiev, no sé cómo le decían. Fantasma de Kiev, sí, exactamente. El fantasma de Kiev. Eh, pero ustedes, ¿cómo han visto estas noticias? ¿Afectan a la visión general de este conflicto o creen que está bien que haya una discusión de ambos bandos para nutrir una conciencia colectiva que apoye a cierto sector, tanto ucraniano como ruso? No sé qué opinan ustedes. ¿Quién quiere contestar? Es muy breve, siendo este tema de las comunicaciones, creo que hay una amplia tendencia de la desinformación, ¿no? Ya lo decías tú, por ejemplo, este es un caso muy gordo, pero sonaba algo totalmente ridículo, ¿no? El fantasma de Kiev, dando cifras, ¿no? Incluso ahí hasta en Wikipedia, ¿no? Subieron información de números de derribos y no sé qué tanto. Entonces, se ha expresado un gran número de videos, hasta de videojuegos, ¿no? Donde se supuestamente hay actividad bélica, ¿no? Bombardeos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente son noticias tendenciosas para posicionar a la gente, ¿no? De un lado, la tendencia va hacia Occidente, ¿no? Que precisamente manejan un discurso en el que posicionan a Rusia como el malo de todos, ¿no? Ahí muy pocas veces he encontrado información, y no exactamente de los medios, ¿no? De gente que al parecer se informa por otros lados, y son los que manifiestan que pues, los ucranianos tienen esas tendencias neonazis, el hostigamiento que permitió Ucrania de Estados Unidos a Rusia, ¿no? En el Mar Negro, todo este tipo de cosas, han salido, yo los he visto más en la gente, ¿no? Parece ser gente que tiene la intención de informarse por otros medios, prestan atención a casos de años anteriores, ¿no? Entonces creo que
como lo dices, la prensa de Occidente tiene una tendencia muy marcada hacia defender los intereses de la OTAN, ¿no? La de Occidente, precisamente. Entonces, creo que en ese sentido yo considero que hay una tendencia hacia, hacia contra Rusia, ¿no? No, es una como que muy proestadounidense. Entonces, creo que bueno, esa es mi opinión, no sé qué digan los demás, pero pues yo creo que ha afectado de cierta manera cómo se ve el conflicto, ¿no? Ya lo vemos, estos Pride for Ucrania, no sé qué tanto, ¿no? Hasta protestas en la embajada de Rusia, se han pedido mil y un cosas, ¿no? Incluso, como ya lo mencionaba Ernesto, el dueño del Chelsea, hasta él mismo fue sancionado, ¿no? Aquí también vimos un caso que en el fútbol actualmente se hicieron peticiones a la Federación Internacional de excluir a Rusia, ¿no? Precisamente del Mundial. Primero fue de la clasificación hacia el Mundial de Fútbol, ¿no? Y ahora el Mundial directamente. Se tomaron acciones, ¿no? Son como que lugares totalmente aislados del tema político, pero no dejan de estar inmersos en estas situaciones, ¿no? Que parece ser muy, muy tendencioso porque pues, se ha visto otros casos como precisamente el imperialismo estadounidense donde nunca ha sido castigado, ¿no? Entonces, y mucho menos ha sido mencionado en la prensa, que ahorita se ha señalado mucho, pero yo creo que sí, si me lo preguntas, Raúl, creo que encuentro una tendencia muy desfavorable en contra de Rusia. Bueno, aquí igual la pena recordar un dicho que suele decirse mucho en periodismo y en otros lados, en medios de comunicación, que cuando una guerra empieza, lo primero que muere es la verdad, ¿no? Entonces, hay que tener siempre presente esto, de que no nada más del lado occidental hay exageración en cuanto a la información, al volumen de noticias que supone que nos llegan, o sea, también incluso de la misma Rusia. Pero sí hay que tener en cuenta eso, que todo indica, o más bien la tendencia es esa, como una trata de verlo todo como en blanco y negro, o buenos y malos, y decir, no, pues Occidente bueno, Rusia malo, pero no debe solo ser visto así, sino que todos, de alguna forma, contribuyeron a crear esta crisis y ahora están en un punto en el que no saben cómo parar lo que no pudieron parar en un principio. Hoy habíamos señalado la idea que siempre ha tenido Estados Unidos, más allá incluso de la caída de la Unión Soviética, de que Rusia representa una amenaza a sus intereses geopolíticos, también implica desde siempre tener o pensar en Rusia como un posible enemigo, y entonces pues estar siempre ahí atrás de ella como buscando impedir su expansión o que siga, ajá, sí, impedir que aumente su área de influencia, no nada más en las antiguas repúblicas soviéticas, sino en otras partes del mundo. Entonces, pues señalan o todas estas medidas que ha tomado, como invitar a las antiguas repúblicas soviéticas a unirse a la OTAN, que obviamente pues se contraponen con los intereses rusos de mantenerse o de mantener su área de influencia. Entonces, pues sí, en una parte hay que verlo de esta manera, como que la batalla de la información, ambos bandos están jugando de una manera que no es limpia, digámoslo así, que no es lo más limpia posible, sino que todos ven por sus intereses. Por un lado, sí tenemos también la cuestión de que es cierto lo que ha pasado en Ucrania, el hostigamiento a toda esta población de origen ruso que vive en Ucrania, y que sí hay un número creciente de organizaciones de extrema derecha, y que de hecho incluso forman parte de círculos gubernamentales, pero aún así sus acciones o la forma de operar de estos grupos y demás no llegan a dar suficiente peso como para haber detonado lo que está pasando hoy. Entonces sí hay que verlo como con lupa, con detenimiento, decir, ambos bandos o ambas visiones del conflicto son demasiado extremas en cuanto a decir o tratar de categorizar nosotros buenos, ellos malos. Y esto finalmente implica que no veas toda esta zona gris donde
no nada más hay eso de buenos y malos, sino que realmente no hay gente, pues, ¿no? Que lo único que le importa, pues, es vivir y ya, ¿no? Y finalmente, llevar a ese extremo, esto de decir Rusia mala, Occidente bueno, cosas así, termina, va a terminar no por afectar tanto a las potencias, sino más bien al pueblo ucraniano, a la gente que vive en Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a sufrir los estragos de la guerra. Entonces, pues de nada sirve estar o de alinearse a un bando como tal, si no tienes consciente o si no eres consciente que realmente lo que está pasando no nada más es a ese nivel, sino es más bien a un nivel mucho más cercano a toda esa gente que le ha tocado vivir este conflicto y que lo entiendan así, ¿no? O sea, finalmente hay conflictos también en otras partes del mundo, de los que no se hacen eco en la prensa y demás, y entonces de repente el cuestionamiento ahora también es, bueno, estamos hablando de la guerra en Ucrania y demás, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, del intervencionismo estadounidense en otras partes del mundo? Ahí tengo lo que pasó, por ejemplo, o por ejemplo, de los ataques israelíes a las comunidades palestinas, etcétera. Entonces de repente es como decir, es que está ocurriendo en Europa y si ocurre en Europa, pues nos debe de importar a todos, pero si ocurre en otra parte del mundo, pues no tiene como tanto interés, ¿no? Es igual algo parecido a lo que sucedió al principio en 2020 con la pandemia, con el inicio de la pandemia. De repente, recuerdo, alguien me dijo, no, pues si hubiera ocurrido en África, yo creo que ni nos enteramos, ni nos hubiera importado. Pero como está ocurriendo en países desarrollados, pues obviamente nos parece algo fuera de lo común, algo a lo que le tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque no es algo que ocurra así frecuentemente y sobre todo que está ocurriendo en estos países considerados desarrollados y que finalmente está afectando a ellos. Entonces, por eso igual hay que verlo como en esta perspectiva también. Nos encontramos saturados de información del tema por lo mismo de que o sea, es un espacio histórico, político, cultural, militar, etcétera, como Europa, en donde muchas veces, o la idea que se tiene es que ahí se ha gestado la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, tratar de verlo en otro contexto, en otro ambiente y decir, no, pues sí, quizá lo que pasa en Europa haya sido importante, pero no es definitorio para otras regiones del mundo. Así pues, tratar de verlo en esa dimensión, de decir, va, sí, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en estos lugares también es preocupante, pero también han ocurrido cuestiones así en otros países de los que no nos hemos hecho eco. Y si no nos hacemos eco, pues no sirve de nada protestar por algo que está pasando, si no nos preocupamos por otras situaciones similares que suceden en otras latitudes, pero que simplemente porque no tenemos información de ella al instante, o que los medios no nos informan de ella al instante, pues no los tenemos, o no tenemos o no entendemos la dimensión en la que se desarrollan esos eventos, y pues finalmente le perdemos la vista y el interés, ¿no? Entonces sí, tratar de verlo como esa parte del manejo de la información de esta crisis, sí implica no nada más seguir a pie juntillas o creer que lo que nos están diciendo es toda la información que hay, no, hay muchísima más información, hay dos versiones de la historia, o sea, la de los rusos, la de los ucranianos y la de Occidente en general, pero que las dos hay que escucharlas y saber sopesar sus argumentos, saber qué argumentan, saber qué proponen, cuáles son sus puntos de convergencia, en donde divergen y demás. Entonces, tratar de verlo siempre así. No estoy diciendo que seamos neutrales, quizás se pueda tomar partido, sí, pero siempre teniendo presente todo esto, ¿no? Como las dos narrativas generales que existen del conflicto y a partir de ahí crear tu propio criterio. Perdón, no sé si tengas algo que decir, Alejandro. Pues algo sí. Contestando tu pregunta sobre la desinformación, después de todo lo que ya nos dijo Ernesto ahorita, sobre todo ahorita en esta última participación que acaba de hacer,
Pues sí, yo también considero que esto es como todo lo que se maneja en redes sociales y se ha visto en pues sí, en este siglo, es, pues el riesgo que tienen, ¿no? Las redes sociales al final. Así como, obviamente, lo dijo Jorge en cuanto a la desinformación, pues estamos muy acostumbrados a que lo primero que se ve es como que lo primero que uno le hace caso. Voy a poner un ejemplo muy burdo que a lo mejor no tiene nada que ver. Por ahí me acuerdo que el año pasado se hizo muy viral la canción esta de Rasputín. Y una vez me metí en los comentarios de Face y sale con que dicen, no, es que esta es la canción del top del año. Dices, el top del año, si esa canción es de los, ¿qué? 70s, 80s, no sé. Entonces ya por hacerse viral en ese momento uno piensa, pues esta canción a lo mejor en mi vida la había escuchado, la empecé a escuchar ahorita y vámonos adelante. Y así yo siento que también está pasando con esto. Ya lo mencionaba Ernesto, esto no es un conflicto de hace 3 4 días, o sea, este es un conflicto que se viene gestando desde el 2013. Es un conflicto que puedes incluso poner una noticia de algún ataque entre ejércitos, lo pones ahorita, lo haces viral y piensas que eso se dio hace rato, ayer en la tarde, o sea, que estamos hablando de pasado cercano, por así decirlo. Cuando puede ser un video que se hizo, no sé, en 2015 y apenas se viralizó, en fin. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo pienso que no, yo no digo que a lo mejor nadie, o al menos nosotros, porque van a decir ahorita, no, pues están hablando con mucha propiedad, ¿no? Probablemente nosotros también caigamos en una fake news al final. Eso es el riesgo de que son a lo mejor tan bien elaboradas que en ocasiones uno no sabe cómo, bueno, no considera cuáles son verdades o cuáles son mentiras. Entonces, sí, yo también considero que en cuanto a la desinformación, yo, por ejemplo, con Ernesto siempre tengo esta manía de que pasa algo y le comento, no, pues recomiéndame por ahí alguna noticia que pueda leer para informarme, ¿no? Porque pues yo sé que pues él, como mencionaba, que trabaja en el periódico, pues tiene a lo mejor un poco más de acceso a esa información y pues me puede recomendar y listo. Entonces yo también pienso que eso sí sería importante. Al final también pues no seguir alimentando esto, ¿no? No porque viste una noticia por ahí lo que decías de la cosa esta o no sé, lo que tiraba los aviones y ya dices, pues se ve muy bien, se lo voy a pasar a mis contactos y que lo vean. Pero eso también es alimentar a la desinformación y pues es terriblemente, pues, equivocado. Tanto es muy malo por lo que acabo de decir, como también pues puede ser muy bueno en ese sentido. Nosotros como lo que somos, los cuatro, bueno, Ernesto ya primero politólogo, ya después va a ser historiador, o está siendo historiador, pero pues uno se pone a pensar y muchas veces dice, ay, ¿cómo no tenemos a lo mejor más información de las Primera o Segunda Guerra Mundial? En el ámbito que sea es social, económico, militar, si se quiere, porque pues obviamente también lo militar, pues ahorita sí muy, ay, qué feo suena, pero pues uno lo lee en un libro o ve los avances que se dan en esas guerras, dices, órale, qué chido. O sea, también es un poco de lo mismo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que así como en esos momentos uno hubiera querido toda esa información o todavía uno la quiere para analizarla y todo esto, pues uno trata de pensar en este imaginario de decir, bueno, ¿cómo hubiera sido en ese momento y cómo está siendo ahora? Los memes que salieron de que ya no quiero vivir los acontecimientos históricos y no sé qué tanto. Dices, pues sí, probablemente lo sea, porque muy fácil, y siempre lo he dicho, es algo que nos lo han dicho hasta el cansancio los profesores, muy fácil es agarrar un año y a la siguiente página leer que ya es otro año. O sea, un año es eso, una vuelta de página nada más para nosotros. Y ahorita llevamos, ¿qué? 4 o 5 días, sí, 4 o 5 días se me fue el número. Y ya ve cómo está esta situación, ¿no? En cuanto a los movimientos del ejército ruso, la resistencia del ejército ucraniano, en fin. Entonces, yo sí pienso que tanto beneficia mucho esto a nosotros, a lo mejor que nos interesa o que en un futuro nos va a empezar a interesar, porque obviamente esto como tema, pues para futuro va a ser un buen análisis de investigación, de sí, de investigación, perdón. Entonces, tanto nos puede servir mucho como también nos puede perjudicar horriblemente. Em, por ahorita sería nada más eso, para no hacerme más bolas. Ok, sí, exactamente, es interesante, pues cómo estamos viendo todo, todo esto
Eh, este evento histórico, ya lo quiero llamar así, pues sí, es un evento histórico, va a pasar a la posteridad, pero lo estamos viendo ahora desde la actualidad y como tú bien dices, Alejandro, creo que es interesante ver que nosotros tal vez estudiamos por años en un libro un conflicto, pero pues no nos ponemos a pensar qué pasaría si nosotros estuviéramos viviendo en el mundo de ese conflicto, no dejando a un lado de que si viviéramos en el territorio del conflicto, sino que tal vez viviéramos en ese mundo, ¿no? Donde está habiendo guerras, ¿no? Y todos estos, temas que se dan. Así, Alejandro, ¿qué pasó? Sí, no, nada más agregar esto que también lo tenía ya como que ya con esa idea. Justamente con lo que decías, ¿no? Yo por ahí recuerdo ahí en prepa más o menos, cuando decían muchas personas que no, la historia simplemente es esto de aprenderse las fechas, ¿no? Por ahí me acuerdo que hubo un comentario una vez que decían la historia, pues es como cualquier película, o sea, termina, o sea, la historia ya fue porque ya tuvo su final feliz, por así decirlo, porque uno se pone a ver guerras y guerras por aquí, guerras por acá, y uno piensa que ya cuando cierras el libro de historia, ya ahí es donde se termina y dices, bueno, y ahorita ya no pasa nada, ya está todo como si nada. Y no es así, o sea, y aquí el ejemplo más claro yo lo he dicho desde que empezó la pandemia, ¿no? Cuando uno analiza las epidemias a lo largo de la historia, insisto, los años pasan como una hoja para nosotros. Ahorita ya llevamos ya dos, ya vamos para dos en con esto y ahorita pues con digamos, antesala de lo que se ha llamado si va a ser la tercera guerra mundial, digo eso, yo ya no creo que eso también entraría bien a debate para más adelante, pero pues sí, eso que al final pues la historia sigue siendo, o sea, no es como que ya cerraste el libro y ya se cayó la Unión Soviética y bueno, ya todos fueron felices como lo plantea Estados Unidos o lo ha planteado muchas veces, ¿no? Sino que esto continúa y así va a seguir. Entonces, ahorita estamos viviendo esto. En unos meses no sabemos qué va a pasar. No, no con esto, sino en el mundo. En un año, 2 años, en fin. Así va a seguir. Bueno, hemos estado viendo que, y como lo dijo Alejandro, los memes han aflorado bastante con este conflicto y yo quiero saber, ¿ustedes creen que qué impacto tengan este tipo de entretenimiento también en la concepción del conflicto? Porque hemos visto muchos memes de México, ¿qué le pasaría a México? ¿Ustedes creen que, bueno, primero, esto tendrá repercusiones para armar una opinión eh, para lo del conflicto? Y número dos, si se podría volver internacional este conflicto también. Esa es otra pregunta que quería Pues, decirles. pues eso depende de Estados Unidos, güey. Yo creo que No, para que se vuelva internacional esto, sería que Estados Unidos lo decida. Para mí, no sé para los demás si piensan otra cosa, pero para mí es eso. Y ahora sí que va a empezar, pues como todas las guerras, ataca uno, se mete otro, ataca el otro y se van metiendo. Y así. Pero para mí, la, este, la, el fuego, bueno, la mecha está con Estados Unidos. ok, ya Jorge, no sé qué quieres opinar de ahí. Sí, yo también concuerdo que la OTAN y Estados Unidos son los que deciden. Creo que el conflicto para aquí, ¿no? Se va a ver a sanciones económicas, como las que ya han estado viendo, que a Rusia le vale 3 hectáreas de papa ahí las sanciones, ¿no? Ciertamente creo que no han sido muy severas, entonces creo que ahí se detiene. Si hubiera habido un conflicto mayor, creo que la OTAN habría entrado a Ucrania o hubieran integrado a Ucrania desde que empezó los movimientos militares rusos, ¿no? Pero yo creo que aquí se detuvo todo esto, porque la verdad creo que hay todo un trasfondo en el que se evalúan diferentes situaciones, ¿no? Como la entrada de China, y entonces creo que ahí sí podemos ver un evento bélico de gran magnitud, pero creo que es casi improbable que llegue a suceder en la situación actual, ¿no? Yo creo que habrá, como ya lo dije, algunas sanciones, se tomarán los diálogos. Creo que por ahí, no sé si me equivoco ahí, si me corrigen, creo que ya accedieron, ¿no? Ucrania y Rusia a tener un diálogo en Bielorrusia, ¿no? Recuerdo que vi esa noticia un par de horas, creo. Entonces creo que Estaba, pero ahí. no sé si también Bielorrusia también entraría a la guerra, porque también se estaba discutiendo eso, de que Bielorrusia estaba apoyando a Rusia, obviamente, ¿verdad? Pues por obviedad, ¿no? Pero no creo que ya iban a acceder al diálogo, ¿no? Creo que van a quedar inconformidades y un montón de injusticias, pero ahí yo creo que se detendrá este asunto, ¿no?
Estados Unidos no es tonto y creo que hay muchas cosas que perder aparte, ¿no? Ya lo dijo Putin, entrarían a una guerra en que nadie ganaría, ¿no? Entonces creo que por una parte la disuasión de armas nucleares que tiene Rusia ha logrado hacer repensar actos bélicos, ¿no? Por parte de Occidente. Entonces creo que ahí se detendría yo. Mi opinión comparto con Alejandro, creo que sí está la decisión por parte de Estados Unidos y la OTAN, pero yo bajo mi opinión creo que el conflicto ya se detuvo. Sí va a haber una invasión a Ucrania totalmente, no creo que la intención de Rusia es desmilitarizar, pero creo que ya sucederá lo que tendrá que suceder en estos días y de ahí en adelante van a ser negociaciones, castigos y toda la serie de maniobras que tenga que hacer Occidente. Ahora sí que aquí, perdón Ernesto, rápido, pues ahora sí que esperemos que Estados Unidos se mantenga en esa postura de, bueno, que se trague esa, pues esa burla que se está llevando de todos lados, porque pues con las declaraciones de Biden apenas, o sea, de decir, ay, es una pena lo que están haciendo, es como el meme que me gusta mucho de Bob Esponja, que se me da asco solo verlo, o sea, pero a ti te queda bien, porque pues, digamos, estamos hablando cuando del año pasado, cuando se dio el problema, sí fue el año pasado, sí, lo de Afganistán. O sea, ¿de cuánto tiempo se habló de que estuvo militarmente hablando Estados Unidos dentro de ese país? Y bueno, se dio su salida. Pero es a lo que voy. Ahorita Estados Unidos está recibiendo esa burla de las declaraciones que dio así como de es vergonzoso lo que está haciendo Rusia con el pobre de Ucrania. Ahora sí que del país más grandote de por allá, con un país así de chiquito. Dices, por favor, o sea, te pones a investigar todos los países en los que se ha metido Estados Unidos y pues no sé si decirlo así, pero pues Rusia se queda corto en ese sentido por ahorita. Pero yo espero que sí pase ahí porque, pues sí, como decimos Jorge y yo, ya veremos lo que dice Ernesto ahorita, pues todo depende de Estados Unidos. Pero pues como que ahorita se mantiene en esa postura ay no, pues yo quiero ahora sí que estar en lo políticamente correcto, ahora sí como quien dice, ¿no? Entonces pues esperemos ahí se mantenga aunque sea hipocresía. No, bueno, yo creo que ahorita Rusia tiene todavía el control de la situación y lo tiene prácticamente desde que preveyó lo que podría pasar en caso de un despliegue militar. Recordemos que en 2014, con la anexión de Crimea, Estados Unidos y Europa comienzan a imponer sanciones económicas a Rusia. Entonces, de alguna forma, pues los rusos ya saben a qué atenerse, ¿no? En cuanto a sanciones económicas. Quizás sí un poco más fuertes que la vez anterior, pero ya saben a lo que van. Por otro lado, hay que reconocerlo en ese sentido, la jugada rusa de lanzar el ataque sobre Ucrania es bastante inteligente, veámoslo así. ¿Por qué? Porque lo hace en un momento en el que Ucrania aún no es parte de la OTAN. La carta o el tratado de la OTAN no permite que ninguno de sus miembros acuda a auxiliar a otro país que no sea miembro de la OTAN. Entonces, por eso la OTAN técnicamente no puede intervenir, o sea, no puede intervenir de manera directa desplegando tropas en Ucrania y demás. ¿Por qué? Porque Ucrania no es miembro de la organización. Sí puede proveerles ayuda militar, ayuda financiera, pero un despliegue de tropas es imposible. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos que también es a lo que está apostando, no un despliegue militar, sino a sanciones económicas y ayuda económica a Ucrania. Entonces, pues hay que tratar de verlo como ahora, de alguna forma se encuentran atados de manos para poder actuar de manera rápida respecto a esta situación. De ahí que lo que igual después, bueno, en el momento en el que ocurre, en el que se comienza el ataque ruso sobre Ucrania, es que Estados Unidos dice, vamos a imponer sanciones, pero no podemos entrar de manera directa a combatir a Ucrania. Entonces, pues hay que verlo ahí, en esa parte. No pueden entrar de manera directa, tienen que esperar, porque es imposible hacerlo así. Ellos mismos romperían sus propias reglas. Y entonces también deben ser cuidadosos con eso. Por otro lado, las sanciones sí quizá van a ser en un primer momento sí pueden tener un impacto en Rusia, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, como digo, Rusia ya lleva preparándose para una situación así desde hace varios años.
Entonces no los tomas desprevenidos, ya más o menos saben a qué atenerse. La cuestión va a ser cuál será o de qué tamaño será el impacto de estas sanciones y de todas estas disposiciones de los países occidentales con Rusia, y a partir de ahí ver cuál va a ser su respuesta. Pero en general, en este momento, los rusos tienen el control militar, tienen también el control político. Prácticamente las respuestas de Estados Unidos y de Europa, pues son reactivas, ni siquiera son así realmente bien pensadas. Entonces, mientras la siga manteniendo así, mientras en ese sentido la narrativa sea a favor de Rusia, va a ser complicado que se encuentre un camino como para el diálogo, como para encontrar una salida totalmente negociada al conflicto. Aquí la cuestión va a ser que finalmente quien lo va a sufrir, pues van a ser los ucranianos. O sea, ellos van a tener que aguantar. No sé cuántos días vayan a aguantar, no sé cuántas semanas vayan a aguantar. Si esto va a durar pocos días, si va a durar unas cuantas semanas o que dure varios meses, va a ser es imposible de saber. Entonces, pues hay que tenerlo siempre en cuenta. No podemos decir que eh, solo con las sanciones Rusia va a parar la invasión o va a sentarse a negociar, sino hay que ver precisamente el impacto de esas sanciones, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia ya sabía a qué atenerse en caso de desatar una ocupación como esta. Entonces, pues sí, aún esto, como dirían en las apuestas deportivas, esto sigue siendo un pronóstico reservado. No podemos dar por sentado que mañana o la siguiente semana ya comiencen las negociaciones de paz y demás, sino hay que ver precisamente cómo se va desarrollando y esperar, sí, que sea algo que pueda acabar pronto, pero si no, tratar de que sea lo menos destructivo posible para la población ucraniana, que es finalmente la que está sufriendo todo esto. Exactamente. Bueno, ya hablaron ustedes de las consecuencias que posiblemente tenga, y como todavía aún a la fecha que estamos grabando ahorita, que hoy es domingo, grabamos siempre los domingos, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar bien el conflicto. Tal vez el viernes ya hayan ocupado la capital Kiev, tal vez ya haya acuerdos de paz, tal vez suceda algo no extraordinario que o aumente el conflicto o termine con el conflicto, no lo sabemos aún. Y bueno, la última pregunta es, ¿ustedes creen que este conflicto territorial pueda existir, o bueno, las causas de este conflicto territorial puedan existir en otras partes del mundo? Yo quisiera hablar principalmente de Latinoamérica. ¿Ustedes creen que podría haber un conflicto de tal magnitud en América Latina con algún otro territorio? Tal vez, por ejemplo, en otra parte yo quisiera pensar entre China y Taiwán, o tal vez la zona de Pakistán y la India podrían alguna vez llegar a un conflicto de esta magnitud. No sé qué piensan ustedes. ¿Quién quiere opinar? Pues, bueno, creo que tú ya lo mencionaste. Creo que el conflicto de similitud más cercano creo que es el de China y Taiwán, ¿no? Ya lo mencionaste. Entonces, como lo dijo Ernesto hace un rato, esto no es casualidad. Rusia estaba preparado precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Simplemente podemos verlo con el incremento de reservas de oro y de yuanes, ¿no? Que precisamente prevén un ataque económico, ¿no? Una sanción económica de parte de Estados Unidos y la OTAN. Entonces creo que esto ya va premeditado, y por ahí se hablaba de las reuniones que tuvo Putin con China, ¿no? En donde este acto valida prácticamente la invasión que pueda tener China sobre Taiwán, porque pues que ha habido actividad aérea, ¿no? Militar, ejercicios militares sobre Taiwán. Entonces pues de cierta forma pues activa ahí una suposición, ¿no? De que pueda suceder. En cuanto a América Latina, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Quizás abriendo un panorama muy diferente y que tengan que suceder algunas cosas. No creo que llegue a suceder, no sé, mi imaginación es algo corta. No creo que haya problemas o conflictos geopolíticos que estén latentes a suceder, ¿no? A lo mejor tal vez en un futuro, ¿no? Nunca sabemos, pero no, yo me reservo ahí sí la opinión. Creo que no tengo información suficiente para armar un caso y creer que pueda suceder aquí. No sé aquí Ernesto o Alejandro qué opinen, pero ahora sí que me gustaría escucharlos para saber más o menos. Digo, yo no tengo ahí más que decir sobre ese caso.
No, tampoco, justo lo dijo Jorge, yo creo que nuestra imaginación ahí sí se queda. Sí, o sea, imaginamos muchos escenarios ahorita con lo que hemos platicado de qué pasaría si Estados Unidos entra y todo, ¿no? Pero en América Latina sí, no, yo sí lo veo muy difícil. Yo creo que primero Brasil y Argentina se pelearon y por el fútbol antes que por un territorio, ¿eh? Pero territorialmente hablando, no, no creo. Inclusive yo digo, también tenía como que una pequeña pregunta ahí para ustedes, igual era muy breve, sobre qué papel justamente está jugando o jugaría América Latina en este conflicto. Yo lo veo más que nada como un papel bueno, en cierta forma, ¿cómo se dice? Neutro, y pues de alguna manera también como de acopio para refugiar a la población ucraniana. Yo lo veo así, yo no veo como que algún país de América Latina, no sé si Ernesto o Jorge tengan algún dato de algún país y del impacto que puedan, o perdón, o de las relaciones que tiene con alguno de los dos países de Europa, pero yo pienso que tanto no habría un conflicto como lo que plantea Raúl, y tampoco pienso que ahorita un país de América Latina, digamos, tenga una función militar o interés militar en lo que esté pasando por allá. Digo, lamentablemente yo creo que en cuanto a localización nosotros, así aquí en México, no me acuerdo cuándo se dieron las declaraciones de que mencionaba justamente lo que dijo Ernesto en una de sus primeras intervenciones de que pues hay que ver el conflicto por ambos lados, no solo calificar de un bueno y un malo. Por ahí me acuerdo cuando habló Putin sobre esto que dijo, ¿a ustedes les gustaría que pusiéramos en México misiles para Estados Unidos? Y todos nos quedamos como de, no, aguántala, no manches, nosotros estamos llevando la pista tranquilos. Nos pasó como con el telegrama de ahí de la Primera Guerra Mundial con Alemania. Entonces, Zimmerman. ajá, exactamente. Entonces digo, yo lo veo así en cuanto a la ubicación geográfica. Nosotros, digamos, qué papel jugaría México en un caso hipotético de que este conflicto avanzara, que esperemos no sea el caso, ¿no? Por ahí tienes pues sí, esta imagen de Ucrania en la que sí busca, digamos, un apoyo mayor por parte de la, pues sí, de los países, y por otra parte la de Rusia, que pues buscaría a lo mejor un apoyo más geográfico con nosotros como país. Pero bueno, ya para no hacerme más bolas, con lo de América Latina, esa es mi conclusión, ¿no? No creo que lo haya y tampoco veo que algún país se quiera aventar a los madrazos ahorita, la verdad. No, pues yo tampoco, en cuanto a América Latina, no creo que haya como algún conflicto latente eh, que pudiera desencadenar una situación parecida a la de Rusia y Ucrania. No, el contexto histórico es distinto y además tiene que ver mucho precisamente como que sí se alcanza a llevar a buen puerto el proceso de independencia en América Latina en cuanto a que no hay demasiados reclamos territoriales, no hay demasiadas disputas sobre estos. Digo, sí, sí, todavía existen algunas, pero se han tratado de resolver por la vía pacífica realmente, no por la vía de las armas. Entonces, pues no le veo así como eh, una cuestión si nos ponemos a pensar a futuro respecto a qué creo que pasaría en América Latina. Pues no. Eh, Finalmente sí, en la respuesta que América Latina da como a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sí hay diferencias, pero pues se entiende, ¿no? O sea, se entiende en parte que pueda haber diferencias respecto a la postura que cada gobierno quiera tomar. Sin embargo, sí hay que señalar que no, o sea, no es así tan polarizante como otras cuestiones. Entonces, pues no, realmente no le veo, o si nos ponemos así en este papel de predecir o de pensar en el futuro, no creo que exista como las bases suficientes o las tensiones suficientes que puedan desencadenar un conflicto armado en algún país de América Latina o entre países de América Latina parecido a lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Digo, al menos hablando en el sentido de cómo están las cosas ahorita en América Latina. Sabemos que, como lo dijo Raúl, no sabemos qué va a pasar mañana, el próximo año, en fin. Así como están ahorita las cosas 27 de febrero, a las que ya casi bueno, no voy a decir la hora para no spoilear a la gente,
pero así como están domingo en las cosas en América Latina, no se ven como que las razones por las que se pueda dar un conflicto por expansión de territorio, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Exactamente, todos no sabemos todo, creo que todo está en el aire y este conflicto pues nos ha dejado ver que las guerras son de todos los tiempos y que posiblemente no sabemos qué va a suceder políticamente en un futuro en Europa con esta situación. Y bueno, esperemos que ya no sucedan otras cosas más en la semana, si no, otra vez tendremos que hacer otro podcast así de tema improvisado. Al rato, no sé, la muerte de Isabel, ¿no? De la reina Isabel. Y al rato el miércoles, no, es que sí se murió, no mames. Aquí lo predijimos, señores. Aquí el domingo ya estaba predicho que iba a morir. Ya estaba muerto, ibas a decir. Ya, ándale, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, esto fue todo. Creo que fue una discusión muy fructífera donde abarcamos un tema bastante amplio y actual. Y creo que podrán ver que la historia actual es muy difícil de estudiar, precisamente porque todavía siguen los factores vivos, ¿no? De lo que puede suceder, lo que no puede suceder, de las causas, consecuencias. No tenemos todavía un panorama completo, pero bueno, la historia actual es así, finalmente, ¿no? Es un reto para los historiadores actuales armar historias eh, condensar en un solo texto lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque hay muchas opiniones divididas, algunos dicen que esto es prosoviético, cuando Putin hace una semana dijo un discurso antisoviético muy, muy bueno, ahí se los recomiendo que lo vean, donde incluso habló de Stalin y de Lenin, y él dice que él no quería llegar a un punto anterior a eso, pero está interesante para que se vea. Y bueno, aquí en México pues hemos hecho gala, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como primicia para mis compañeros, no sé si vieron que en el Zócalo está los colores de la bandera de la República Dominicana, o no sé si llegaron a verlo. No vivo ahí. No sé si vieron en las noticias, pero véanlo. Y andaban diciendo muchos que los colores de la bandera de República Dominicana eran los de Rusia y que el gobierno de México estaba apoyando a los rusos porque somos procomunistas y que estamos apoyando al comunismo. Eso dijo la derecha, por ahí búsquenlo en internet, se van a reír. No somos. Como datito extra ahí, ahora sí que creo que Rusia dejó de ser no es un país comunista, creo que es uno de los países más capitalistas que existen en el mundo, así que ahí les pasamos el dato, ya dejen de creer Exactamente. Que no somos comunismo, sí, ya no avanza el fantasma del comunismo, ya. No es que seamos pro esto, pro otro, más bien somos pendejos. No escogemos bien nuestro método de información, pero bueno, imagínense, esa es la desinformación que hay. No caigan en ese tipo de mentiras, señores, por favor. No caigan también en desinformaciones que traen luego grupos que ven tu tía, ¿no? Que este es el fin del mundo y que no sé qué más. No, pues llevémosla calmada, ¿no? Luego, es lo que quisiera decir. Luego en el Estado de México no son misiles los que ves en el cielo, luego son boilers, güey, que no lo saben prender. Explotan. O es Tultepec, güey, lo que explota. Segunda vez que sí. Perdón, no tengo nada con los de Tultepec, por si nos llegan a escuchar. Pero Bueno. sí, yo quería decir que el fantasma de Kip no existe, así que dejen de engañarse. No hay piloto que pueda hacer una hazaña así. Entonces, suerte con la información, no se desinformen y busquen fuentes verídicas o no, nada más una como fuente. este podcast. Este podcast, exactamente. Fuentes, ajá. De los good. Exacto, no hay fuente más confiable que Ernesto en este podcast, así que, por cierto, le agradezco a Ernesto que haya hecho el resumen de todo este conflicto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Hoy dije en Twitter y ni siquiera tenemos Twitter. No tengo años de estudiar ciencia política y hasta ahora ha servido, güey. Entonces aprovechen que nos dio su opinión de politólogo, bandita. Exactamente. No olviden también escucharnos en Spotify. Ahora sí ya va a estar la lista actualizada. Ya me dijo Gus, sí, ya la voy a actualizar, sí, ahí va a estar actualizada ya. No olviden suscribirse a este canal. Ya somos 285 a la fecha que estamos grabando en este podcast. Muchas gracias. Ya nos acercamos al aniversario, así que esperen sorpresas de invitados y de contenido que vamos a tener. Ustedes espérenla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Historia en Caliente. Hasta luego.